¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muy buenos días. Consternado, triste. Creo que estos últimos 2 días han sido días de luto nacional. 79 muertos y más de una centena de heridos. 80 ya. 80 ya. Sí. Es una catástrofe. Y es una catástrofe que pudo haber sido prevenida. Y que todavía no se logra controlar porque hasta la madrugada de hoy seguían entrando y habían problemas en la cárcel número 4, creo que de Guayaquil. Y pues esto me deja 3 lecturas. La primera, pues que tenemos un Estado fallido en el sentido del control de las cárceles. Segundo, que las cárceles son con su infraestructura y la forma en cómo se manejan inmanejables. Y tercero, me preocupa mucho la forma en cómo estos amotinamientos se han venido dando y la crueldad que refleja una franquicia de organizaciones criminales de Centroamérica y particularmente mexicana. Yo creo que en este momento debería no solo declararse el estado de excepción en las cárceles, sino debería declararse el estado de excepción a nivel nacional, porque evidentemente por la exactitud, por la forma en que se produjeron estos actos de violencia, es evidente que ha sido planeado, que ha sido orquestado y que ha sido inclusive financiado por organizaciones criminales externas. Hay el concepto del tema, mi querido abogado, y también los detalles. 9 minutos para las 9 de la mañana. Usted ha dado más o menos el concepto del tema. Hablando de detalles, ¿por qué? ¿Cuál es el fondo del tema? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Y quisiéramos conocer. ¿Cuál sería el fondo de esta organización? Porque son 4 cárceles. Se sorprende que en el rodeo de Manabí no haya explotado, dice uno de los presos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que los incentiva a esto? Poder y control. La diferencia es que mientras usted en la sociedad busca el poder y control por medios lícitos, o por medios, si lo hace por medios ilícitos, no tan violentos, en las cárceles, que son una mina de oro para los delincuentes, hay una pelea por poder y control. Si usted tiene un promedio, un preso que no pertenece a ninguna banda, tiene que entrar y tiene que suplir sus necesidades médicas, de alimento, de agua, de comida, de un lugar donde dormir, y eso pues le saca usted un promedio de un preso $1.500 o $500 y le saca un promedio de $120 mensuales, pues sume en 40.000 presos y va a ver pues que es un montón de dinero. Si a esto se le suma los adicionales como prostitutas, mujeres, permisos de entrada, tener la posibilidad de un celular, alcohol y drogas, estamos hablando de millones de dólares por el sistema penitenciario vetusto y arcaico que tenemos. La pregunta del millón, abogado Juan José Hidalgo. 7 minutos para las 8 de la mañana, 7 para las 8, con el abogado Juan José Hidalgo, ex director de rehabilitación social del Guay, experto en criminalística y cultura de paz. La pregunta del millón, ante esto que usted nos ha hecho conocer, doctor, ¿y qué se sabe? ¿Qué hacer? Bueno, yo le he presentado por medio de varios medios de comunicación 3 alternativas al gobierno. 3 alternativas a corto, mediano y largo plazo. Lo primero que se tiene que hacer es dejar de pensar que los abogados somos todólogos. Los abogados no resolvemos problemas en las cárceles porque no tenemos el conocimiento en criminología, en antropología, en especialistas. Ahí tienen que ir especialistas que estudien fenómenos sociales y antropólogos que estudian fenómenos sociales en virtud de la multiculturalidad que hay en nuestras cárceles. Con esos informes se pueden realizar planes de prevención de estas explosiones sociales. Tercero, hacer informes criminológicos
en sentencia antes de que el preso vaya a la cárcel para que las mafias no se encarguen de ubicarlos en el pabellón, sino que el juez ya en la sentencia ordena si va a una cárcel de mediana, mínima o máxima seguridad. Tercero, coger estas cárceles grandes, que son pueblos incontrolables, porque usted puede, no, en las cárceles de Guayaquil, por ejemplo, hay más gente viviendo que, por ejemplo, que en algún sector de Pascuales, ¿no? Tiene 12.000 y 13.000 personas, que logísticamente, que por seguridad usted no va a poder controlar, tiene que subdividirlas y poner varios directores que se encarguen de controlar entre 300 y 400 reos. Eso a corto plazo. Tiene que declararse el estado de excepción a nivel nacional, porque el problema de la seguridad de la cárcel no es interna, es un problema ya a nivel nacional por las incriminaciones que tiene la delincuencia organizada, que está evidente, ¿no? Tenemos que construir cárceles de máxima seguridad, pero no al lado de las cárceles atestadas de gente. Tenemos que construir cárceles aprovechando la riqueza geográfica que tiene el Ecuador. Por ejemplo, una cárcel de máxima seguridad construida a 3.500 metros de altura, cerca de cualquier radio de antena de celular o de satélite, para que el preso, que es considerado máxima peligrosidad, vaya allá. Tenemos islotes donde podríamos tener a los presos aislados y donde solo se podría entrar, por ejemplo, con lancha. Y pues obviamente tenemos que establecer una política legislativa que haga más eficiente el sistema penitenciario, y aquí hacernos una pregunta. Como sociedad, si como sociedad queremos más penas más duras, porque a veces se habla de cadena perpetua y todo eso, tenemos que también decirle a la ciudadanía que esos presos cuestan entre 20 y 25 dólares con las condiciones actuales diarias. Eso significa que si no le vamos a dar recursos al sistema penitenciario, o cambiamos en la política punitiva, o le damos los recursos para tener a los presos controlados y seguros. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana, 3 para las 8, 3 y las 8. Estamos conversando con el abogado Juan José Hidalgo, experto en criminalística y cultura de paz. Hay voces, mi querido abogado, en su momento. Alguien hablaba de la posibilidad de privatizar el control interno de las cárceles, que no es una idea loca, que ya existe en otros países. Compañías de seguridad totalmente expertas en este tipo de control de cárceles, con todas las garantías del caso, para que no huyan o tengan algún contubernio con delincuentes. ¿Es factible o no es factible eso? Mire, esa idea la di yo ayer en Canal 4 y la vengo promoviendo desde algún tiempo. Sí, señor. Yo la vengo escuchando hace mucho tiempo de afuera. Yo la vengo promoviendo hace algún tiempo y la idea es muy simple. No solamente privatizar el control de acceso e ingreso, sino privatizar las cárceles de baja seguridad, donde la mayoría de los reos está obligado a estar. Las cárceles son una fuente económica, digamos, segura, porque usted va a tener mano de obra barata y va a tener producción que va a permitir que esas cárceles se automantengan. Adicionalmente, va a permitir que el reo cumpla la función de resocialización por medio del trabajo. Tercero, efectivamente, al estar, digamos, concesionados los servicios, no va a haber pues el desmadre que hay ahora, porque el Estado no puede cumplir esos servicios porque se autoabastecerían. Y yo creo que eso es una solución importante. El Estado ha demostrado desde que creamos el sistema carcelario que no lo puede controlar. Y lo segundo que yo he propuesto es crear cárceles municipales o cárceles provinciales,
Sí, podrían haber una alianza entre los municipios y los digamos y los gas provinciales para crear cárceles de mínima seguridad donde los presos, digamos, por pensiones alimenticias, por conductores imprudentes, es decir, por hurtos menores, una vez que se haya hecho, digamos, el trabajo criminológico, puedan estar aquí y esa entrega de competencia tendría que pues, ir con un plan de financiamiento que podría ser básicamente la privatización de estas cárceles. Eso yo lo he propuesto y se lo vengo proponiendo al Estado ecuatoriano desde que fui delegado de la Seguridad Ciudadana de la provincia del Guayas en las mesas de seguridad. Lastimosamente, es que el problema de las cárceles, nadie los quiere coger porque es una papa caliente. Ni la policía entra ni siquiera con esto, ni la policía quiere hacer resguardo interno, ni las Fuerzas Armadas, y menos aún los gobiernos seccionales. Pero yo creo que los gobiernos seccionales, como hablaba usted hace un rato, pueden ser de gran beneficio para poder descongestionar un poco el sistema carcelario y que el Estado se encargue de la delincuencia organizada y de los delincuentes más peligrosos. Eso es algo que yo he propuesto. ¿Qué países del mundo, 8 en punto, mantienen este sistema de seguridad privado en las cárceles? Estados Unidos, por ejemplo, la famosa actriz Lindsay Lohan, Paris Hilton, pasaron sus días que tuvieron que estar en cárceles privadas, donde estuvieron con celda, con uniforme y todo. Y en vez de ser un gasto para el Estado, terminaron siendo un recurso que el Estado no gastó. En Estados Unidos existen en Arizona, existen en Texas, en China existen. Los presos trabajan y producen una gran cantidad de productos que el Estado suple las necesidades del Estado. Tenemos en abogado, Rusia y en algunos países. Pero usted dijo cárceles privadas. Cárceles privadas, sí, claramente. A ver cómo funcionaría. Porque lo que nosotros entendíamos es que, por decir algo, los que se conoce ahora como estos centinelas, 8 y 1, ¿cómo es que le llaman adentro, en el interior de la cárcel? Guías. Los guías penitenciarios sean privados, como decir una empresa privada, diga usted, de guardias de seguridad. La idea es tener cárceles privadas. Sí, pero la idea es tener cárceles privadas que hasta hace no muy poco la ley preveía que se podía tener a cargo de fundaciones, a cargo de empresas privadas, a cargo de que esas cárceles le dejen algo al Estado, resarzan a la víctima, porque esa es la promesa que hace la ley, que cuando alguien va a la cárcel tiene que resarcir a la víctima y resarce al Estado. Si es cárcel privada, ¿cómo se mantiene dicha cárcel? El preso tiene que pagar mensualmente por la estadía, 8 y 2. Podría, en ciertos casos, por ejemplo, en delitos menores, por ejemplo, una contravención de tránsito donde usted se va 15 días preso, paga por la estadía, pero sin privilegios, y no le cuesta al Estado. Y tiene la cárcel privada o la cárcel concesionada, en donde el concesionario obtiene un usufructo como cualquier otra concesión y le entrega al Estado la diferencia. Cárceles privadas. Sí. No tienen ninguna ventaja, no tienen televisor, no tienen celulares, no tienen absolutamente nada, la privada. Las ventajas que el Estado establecería para una cárcel de mínima seguridad, por ejemplo, en el caso de pensiones alimenticias, en el caso de accidentes de tránsito, en el caso, digamos, no accidentes, sino de contravenciones de tránsito, en el caso, por ejemplo, de ciertas contravenciones que no pasan de 5 días de cárcel. Sí, usted tiene cómo hacer las cosas, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la misma respuesta de siempre. ¿Cuál es la respuesta de todos estos problemas ahora? No hay plata. No, pelea entre bandas. ¿Cuántos años? Usted que ha sido un radiodifusor por años, viene escuchando la misma cantaleta. Así es. Es una gran yo he leído en el universo de hoy que entre 2019 y 2020 hubieron más de 20 motines. Y en todos le dicen el mismo, pelea entre bandas. Pero no es pelea entre bandas, es algo más estructural.
Y entonces yo creo que la ciudadanía merece respuestas y merece soluciones. El economista Osvaldo Calderón a las 8:04, 8 de la mañana y 4 minutos, le tiene preguntas, abogado Juan José, economista. Tratado. Perfecto, Tratado. Muchísimas gracias, licenciado. Saludos cordiales, abogado Hidalgo. Así como usted escucha permanentemente lo de la pelea y disputa entre bandas, nosotros siempre escuchamos las soluciones, pero nadie las pone a cargo. Mire, yo ayer mandé un tuit y lo voy a confirmar en esta radio y lo he dicho en otros medios de comunicación. Hay que conformar un comité de expertos. En el Ecuador existen muy pocos criminólogos, muy pocos. Los policías no son expertos en cárceles, no pueden hacerse cargo de las cárceles. Hay que conformar un comité de expertos de sociólogos, criminólogos, antropólogos y psicólogos, para que le podamos entregar un documento. Y yo creo que la emergencia lo hace necesario, porque podemos entregar un documento a este gobierno para implementar una política carcelaria a largo plazo, para que este se lo pase nuevo. Pero cuando no se utilizan los recursos, es decir, profesionales preparados, no va a solucionar nada, porque controla la revuelta, pero no tendrá la misma revuelta o una revuelta peor o una menor en el transcurso de los meses, porque usted no está estudiando el problema, está reaccionando ante el problema. Y me he puesto, yo me he puesto, digamos, como una persona que puede dar su apoyo y su experiencia y su conocimiento. En realidad yo tengo conocimientos en criminalística y criminología, soy especialista, tengo un posgrado de eso, y tengo también un posgrado en conflictos, más la experiencia, ¿no? Pero cuando uno quiere ayudar a las instituciones públicas, y esto le digo por experiencia, no les interesa, porque es más fácil seguir haciendo lo que se está haciendo ahora, ni siquiera gratis. En su etapa como director de rehabilitación social en la provincia, ¿vivió presiones de internos? Claro, no solo presiones internas. Cuando yo hice la denuncia, no sé si ustedes lo recuerden, de que me faltaban 300 presos, escúcheme, 300 presos, y que se estaba cobrando a la administración pública el alimento de esos 300 presos, que que era el doctor Vanegas fiscal en aquella época, hicimos un conteo y determinamos que había 300 presos que habían salido libres o habían muerto y se estaba cobrando por ese dinero diario. Yo presenté mi renuncia y mi reclamo porque realmente es de temer lo que ocurre en el sistema carcelario. Si eso no les causa un problema, no sé qué. Por ejemplo, en aquella época se estaba construyendo el hospital de la cárcel, en la cárcel vieja, y va el informe de Contraloría, y como los contralores y las instituciones públicas no les gusta meterse en la cárcel, no importó que el hospital tenga 5 años construyéndose, todo estaba bien. En ese momento yo presenté mi renuncia y me dediqué a trabajar por los presos del país, por el sistema carcelario. Lo hice durante 3 años. Tuve una fundación para la ayuda del preso, ayudé a algunos presos a reencontrar el camino, pero digamos, ya después tuvimos que dejar eso, pero como funcionario público siempre estuve ligado al conocimiento de la problemática en la penitenciaría. Al tenor de lo que usted expresa y esta última inquietud, mi querido abogado Hidalgo, la posición del coronel Jácome de salir con pies en polvorosa es totalmente comprensible. Bueno, si yo veo por WhatsApp gente arrancándole la cabeza a otra, o gente cogiendo el corazón de un ser humano mientras lo despedaza, y esa misma gente a mí mañana me amenaza de muerte, pues yo también lo haría, por supuesto. Ese hombre es valiente, lo ha hecho de forma valiente, y como el Estado no puede controlar ni siquiera sus cárceles, ¿cómo va a controlar la vida de ese hombre? Gracias. Quedan algunas otras por cuestión de tiempo. Le planteo. ¿Es tan fácil ser permeable
un elemento de la Policía Nacional, porque también sobre el coronel Jacome se establecieron algunas denuncias. Mire, mientras usted va a estar en la penitenciaría siempre va a tener denuncias, porque siempre va a tener falta de recursos. Así de simple. Yo soy uno de los pocos exdirectores de la penitenciaría que estuvo junto a 1.500 presos allí y que salió sin denuncias, pero a mí la policía, digamos, me daba unos informes diciendo que se me iban a escapar por todos lados. Y claro que me ponía nervioso, porque me estaban haciendo un informe, pero si no me dan los recursos para cerrar las puertas, si yo tengo que entrar a un pabellón y los presos son los que tienen los candados, porque ellos son los que mandan dentro de los pabellones, por supuesto va a haber denuncias. Eso no lo quito. Yo no puedo juzgarlo a un individuo que trabaja en condiciones de infraestructura incómodas y de una manera inhumana. Yo recuerdo que no tenía ni teléfono cuando trabajaba en la penitenciaria. Ok, doctor. Gracias de mi parte, abogado. Muchas gracias. Muy bien, abogado. Y gracias por el lado nuestro. También ha sido claro en los conceptos, en los temas, en los detalles también de alguien quien manejó la rehabilitación, la cárcel de Guayaquil por lo menos, y que lo que usted dice es una gran verdad. No salió manchado, como muchos que han salido manchados. Es una gran verdad. Dios quiera que las autoridades en estos momentos acepten sus criterios, que son importantísimos para el bienestar del país, mi querido abogado. Lo dejamos con las últimas palabras al abogado Juan José Hidalgo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A la ciudadanía, pues, apoyemos, exijamos efectivamente que la gente que tenga que ir a la cárcel vaya, pero también exijamos a nuestros legisladores, a nuestros administradores, que pongan el hombro y que pongan la plata. Muchas gracias al abogado Juan José Hidalgo, ex director de Rehabilitación Social del Guayas.